Hola, hoy vamos a meternos de lleno con algo que, bueno, está en todas partes, el azúcar. Vamos a usar un artículo bastante completo de Wikipedia para explorar su historia, que es sorprendente, y el impacto que tiene hoy. Empezamos a desgranarlo. Vamos allá, es un tema con muchísima miga. Empecemos por el nombre. La palabra azúcar ya nos cuenta una historia de viajes, ¿verdad? Totalmente. Viene del sánscrito sharkara, que significaba algo así como arena o grava por los cristales. Luego pasó al persa, shakar, después al árabe, azúcar, y de ahí nos llegó a través de al-Ándalus. Es una ruta lingüística fascinante. Sí, Ya ves. ¿Y químicamente qué es exactamente el azúcar? Porque usamos la palabra para muchas cosas. claro. Pues, a ver, en química, azúcar se refiere a varios carbohidratos que son solubles en agua y tienen sabor dulce. Los más sencillos son la glucosa y la fructosa, que encontramos de forma natural pues en las frutas, en la miel. Ajá. Pero el azúcar de mesa común, el blanco o moreno que usamos, eso es sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido, o sea, la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa. Vale. Y esta sacarosa la sacamos principalmente de dos plantas, la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Y pensar que no siempre fue algo tan común. He leído que en la India antigua ya masticaban la caña por su jugo dulce. Sí, eso es. Pero el gran salto fue mucho después, ¿eh? Sobre el 350 después de Cristo, más o menos. Fue cuando parece ser que en la India también descubrieron cómo cristalizar ese jugo. Claro, poder convertirlo en cristales. Exacto. Esos cristales que llamaban kanda, fíjate qué curioso, son el origen de la palabra inglesa candy. Anda, no lo sabía. Qué bueno. Se convirtió en una especie, pero una especie dulce y sobre todo muy cara y valiosa. Una especia. Sí, al principio era considerada casi como la pimienta o la canela, y empezó a viajar, los comerciantes la llevaron por Asia, los monjes budistas a China, y a Europa llegó bastante más tarde, principalmente con los cruzados, ¿no? Que la trajeron de Oriente Medio. Y durante siglos fue un artículo de lujo absoluto aquí. Un lujo total. Se usaba en pequeñas cantidades, a veces con fines medicinales. Fíjate que Plinio el Viejo, en el siglo I, ya describía algo parecido al azúcar. Decía que venía de la India, blanco como la sal, quebradizo, y que se usaba solo en medicina. En medicina. Sí, y en la Edad Media, en los banquetes de la nobleza más rica, incluso hacían esculturas de azúcar. Eran demostraciones de poder y riqueza. O sea que era algo realmente exclusivo. Pero entonces, la cosa empezó a cambiar, ¿no? Se empezó a producir más cerca. Eso es. El gran cambio vino a partir del siglo XV. Los portugueses y españoles empezaron a plantar caña de azúcar en las islas atlánticas, como Madeira, Canarias, Ajá. y luego, claro, Colón la llevó a América en su segundo viaje. Y ahí la producción se disparó. El clima era perfecto. Pero aún así dependía de climas cálidos, de la caña. ¿Cuándo entra en juego la remolacha? Pues eso fue una revolución, sobre todo para Europa. Ocurrió en el siglo XVIII. Un químico alemán, Andreas Marggraf, descubrió en 1747 que la remolacha contenía sacarosa, la misma que la caña. Anda. Y luego su alumno, Franz Sachar, desarrolló el método industrial para extraerla. Esto fue clave porque permitió a países europeos como Alemania o Francia producir su propio azúcar masivamente. Claro, sin depender tanto de las importaciones de las colonias tropicales y de todo lo que eso implicaba. Exacto. Cambió la economía, la geoconítica del azúcar, lo hizo mucho más accesible para la gente común en Europa. Pero ese auge, esa producción masiva, sobre todo la de caña en América, tuvo una cara muy oscura, ¿verdad? Muy oscura, sí. La necesidad de mano de obra barata para las enormes y durísimas plantaciones de caña fue uno de los principales motores del comercio transatlántico de esclavos africanos. Millones de personas fueron llevadas a la fuerza a América y el Caribe para trabajar en condiciones inhumanas. El azúcar que endulzaba Europa estaba manchado de sangre, literalmente. Es tremendo pensarlo. Y cuando se abolió la esclavitud en el siglo XIX, el sistema buscó alternativas. Se recurrió mucho a los llamados trabajadores bajo contrato, indentured laborers, sobre todo de la India, que iban a trabajar a las plantaciones en condiciones que, bueno, a menudo eran muy precarias también, casi de semiesclavitud. Una historia económica, pero también profundamente social y humana. Sin duda, el azúcar ha moldeado sociedades enteras. Y llegamos a hoy. El consumo es,
Bueno, es masivo. El artículo menciona una media mundial de unos 24 kilos por persona al año. 24 kilos. Es una barbaridad, sí, y con diferencias enormes. En América, esa cifra puede llegar a ser de 50 o 60 kilos por persona al año en algunos países. Increíble. Mientras que en África, por ejemplo, el consumo es bastante menor, por debajo de los 20 kilos. ¿Y cómo hemos llegado a consumir tanto, a veces sin darnos cuenta? Pues gran parte del problema está en los llamados azúcares libres. Es un concepto importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define los azúcares libres como los azúcares que añadimos nosotros a la comida o las bebidas, los que añade la industria alimentaria y también los que están presentes de forma natural en la miel, los siropes, los zumos de fruta y los concentrados de zumo. O sea, no solo el azúcar que echamos al café. No. Incluye todo ese azúcar oculto en alimentos procesados, bebidas azucaradas, salsas, bollería. Ya. Y la recomendación de la OMS es muy clara: reducir el consumo de estos azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total diaria. Menos del 10%. Sí. Y añaden que una reducción por debajo del 5%, esos son unos 25 gramos o 6 cucharaditas al día, tendría beneficios adicionales para la salud. Y estamos muy por encima de eso, ¿no? Por lo que decías de los 24 kilos anuales de media. Clarísimamente. Y ese consumo elevado se asocia con problemas de salud. El artículo de Wikipedia lo recoge bien. Hay evidencia fuerte que relaciona el alto consumo de azúcares libres con un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y caries dental. Eso está muy establecido. Vale. También se menciona la asociación con el síndrome metabólico. Este es un conjunto de factores de riesgo: tensión alta, azúcar alto en sangre, colesterol alterado, grasa abdominal, que aumentan mucho las posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2. Entendido. ¿Y el cáncer? A veces se oye esa relación. A ver, el artículo es cauto ahí. Señala que no hay evidencia directa de que el azúcar cause cáncer por sí mismo. Pero sí existe una relación indirecta importante. El consumo excesivo de azúcar contribuye al sobrepeso, y la obesidad sí es un factor de riesgo conocido para varios tipos de cáncer. Ya, la conexión es a través del peso. Eso es. Y bueno, hay otro punto interesante y algo polémico que también menciona el artículo. ¿Cuál? Pues menciona la controversia sobre cómo la industria azucarera, históricamente, ha podido intentar influir en la investigación científica y en las recomendaciones de salud pública. Hay documentación que salió a la luz hace unos años que sugiere que ya en los años 60 hubo intentos de minimizar el papel del azúcar en las enfermedades cardíacas y desviar la atención hacia las grasas saturadas. Vaya, eso añade otra capa de complejidad al tema de la salud y el azúcar. Sí, es importante tenerlo en cuenta también al leer sobre nutrición. Entonces, si hacemos un poco de recapitulación, hemos visto cómo el azúcar pasó de ser casi una medicina o una especia exótica y carísima Exacto. a convertirse en un producto básico global casi omnipresente, y con una historia detrás, pues ligada a descubrimientos técnicos, al comercio mundial, al poder colonial, Y a un coste social y humano enorme, no hay que olvidarlo. desde luego. Y hoy, ¿cuál es la foto? Pues hoy tenemos una definición química clara, una producción industrial masiva basada en la caña y la remolacha, y un consenso creciente en el ámbito de la salud pública sobre la necesidad de moderar y mucho su consumo. Sobre todo, insisto, el de los azúcares libres, diferenciándolos de los azúcares que están naturalmente presentes dentro de la estructura de los alimentos, como la fruta entera o la leche. Esos no son el problema principal. Muy claro. Y nos deja una reflexión final, quizá. Si la clave está en esos azúcares libres, los añadidos, y los de zumos, mieles y demás, ¿somos de verdad conscientes de cuánto azúcar de este tipo consumimos cada día? Sobre todo el que viene en alimentos procesados, en bebidas, cosas que a veces ni siquiera percibimos como especialmente dulces. Es una buena pregunta para hacerse. Quizás sea interesante empezar a mirar las etiquetas de otra manera la próxima vez que hagamos la compra. Una exploración para seguir pensando. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bienvenida o bienvenido a esta exploración de la historia. Hoy nos metemos de lleno en un periodo enorme, la Edad Media Europea. 1000 años, ¿eh? Más o menos del siglo V al XV. Tenemos fuentes que nos dan una imagen, bueno, compleja, desde cómo cambió el mundo romano hasta casi la Edad Moderna.
La idea es destilar juntos las claves, ¿no? Lo más importante de todo este tiempo. A ver, para empezar, hay como tres grandes etapas: temprana, alta y baja Edad Media. Y el inicio de todo, lo que marcan casi siempre, es la caída del poder romano en Occidente. Pero, por lo que he visto, no fue como apagar una luz, ¿verdad? No, en absoluto. A ver, sí, en 476 deponen al último emperador de Occidente, ¿vale? Pero el imperio de Oriente, Bizancio, siguió. Y en Occidente, muchos reinos germánicos que surgieron, como los francos o los visigodos, pues adaptaron cosas de Roma, instituciones, cultura. O sea que no fue una ruptura total. No, no lo fue. Lo que sí cambió mucho fue, digamos, la escala. El poder se fragmentó una barbaridad. La vida se volvió mucho más rural. Y la guerra era algo constante, la verdad. Y en medio de todo eso, dos cosas clave. El cristianismo, que se extiende por todas partes, y los monasterios. Ah, los monasterios, como centros que guardaban el saber, ¿no? Exacto, fundamentales en esa época. Y luego, claro, Carlomagno, finales del siglo VIII, ese intento de volver a unirlo todo. Hubo como un pequeño renacer cultural, la escritura esa, la minúscula carolingia, Sí, facilitó mucho la comunicación escrita. Fue un esfuerzo importante, sí. pero no cuajó a largo plazo. Pues no, las luchas internas y sobre todo las nuevas invasiones. Vikingos por el norte, magiares por el este, sarracenos por el sur, eso lo deshizo todo. Y curiosamente, esa misma fragmentación es la que da paso a la siguiente fase, ya hacia el año 1000. La Alta Edad Media, Ahí es. Y aquí vemos un cambio demográfico y social muy, muy potente. un crecimiento de población enorme. ¿Y eso por qué? ¿Qué dicen las fuentes? Pues es una mezcla de factores, la verdad. Por un lado, un clima un poco más cálido, lo que llaman el periodo cálido medieval. También se acaban esas grandes invasiones que te decía. Y muy importante, mejoras en la agricultura. ¿Cómo cuáles? Pues la rotación de cultivos de 3 campos, el arado pesado con ruedas y vertedera, cosas que permitieron sacar más comida de la tierra. Y claro, más comida, más gente. Exacto. Y esa sociedad se organiza de una forma muy particular. En lo local, los señoríos, campesinos ligados a la tierra de un señor. Y en lo político, el feudalismo. Esos lazos personales entre nobles, de servicio militar a cambio de tierras, de feudos. Fue también la época de las cruzadas, ¿verdad? Intentos de recuperar Tierra Santa. Sí, y también del cisma de Oriente y Occidente, en 1054, la ruptura entre Roma y Constantinopla. Una división religiosa que llega hasta hoy. Pero no todo eran guerras y divisiones. Hablas de un renacimiento intelectual. Universidades, la escolástica. Efectivamente. Surgen las universidades como Bolonia, París, Oxford, y figuras como Tomás de Aquino intentando, bueno, reconciliar la fe cristiana con la filosofía de Aristóteles, la razón. Es la época del gótico también, ¿no? Esas catedrales impresionantes. Claro, Chartres, Notre Dame, y en literatura, pues Dante, Chaucer. O los viajes de Marco Polo, que abrían la mente a otros mundos. Y ojo, políticamente, algunos reyes empiezan a ganar poder frente a los señores feudales. Se van poniendo las bases muy lentamente de los estados que conocemos. Pero esa expansión, ese crecimiento, tuvo un final abrupto. Llegamos a la Baja Edad Media, siglo XIV, y todo parece torcerse. Crisis. Uf, sí, el siglo XIV fue terrible en muchos sentidos. Empezó con una gran hambruna, 1315-1317. Y luego, lo peor, la peste negra, a partir de 1347. La peste. El impacto debió ser inimaginable. Brutal. Se calcula que murió quizás 1/3 de la población europea, o más en algunas zonas. Las fuentes hablan de ciudades casi vacías, de un golpe tremendo a la economía, a la sociedad. Provocó revueltas, claro. Sí hubo mucha agitación social, revueltas campesinas en Francia, en Inglaterra, y encima guerras constantes, como la de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y la propia Iglesia entró en crisis con el cisma de Occidente. Llegó a haber 3 papas a la vez. Un panorama bastante oscuro, la verdad. Pero, incluso ahí, en medio de todo ese caos, ¿hubo algún tipo de avance o cambio positivo? Sí, sí, desde luego. Las crisis también fuerzan cambios, ¿sabes? Por ejemplo, la falta de gente después de la peste hizo que la servidumbre, esa dependencia tan fuerte del campesino a la tierra, empezara a desaparecer en Europa occidental. Ah, interesante. O sea, más libertad para los campesinos, en cierto modo. En cierto modo sí.
Y los reyes siguieron fortaleciendo su poder, muchas veces usando esas guerras para centralizar. Y tecnológicamente fue un momento clave. La pólvora empieza a cambiar la guerra, y sobre todo la imprenta de Gutenberg, hacia 1450. La imprenta. Eso sí que lo cambió todo. Revolucionó la difusión del conocimiento. Y no olvides que es cuando empiezan las grandes exploraciones marítimas portuguesas y españolas. El mundo se estaba haciendo más grande, o al menos se empezaba a conocer mejor. Entonces, si hacemos balance de estos 1000 años, la Edad Media, lejos de ser solo una edad oscura, como a veces se dice, Para nada. fue un crisolmo Total. de culturas, de conflictos, de transformaciones enormes que pusieron los cimientos de la Europa moderna. Naciones, lenguas, instituciones. Exacto. Fue una época complejísima, con momentos de retroceso, sí, pero también de una creatividad y una capacidad de adaptación impresionantes. Forjó mucho de lo que somos. Y es curioso cómo ha cambiado la forma de verla. Totalmente. Esa idea del oscurantismo es muy posterior, muy del Renacimiento y la Ilustración, que necesitaban definirse contra algo. Pero si miras las fuentes de la época, ves una sociedad vibrante, con sus luces y sus sombras, claro, pero llena de desarrollos intelectuales, técnicos, artísticos. Pues para terminar, una reflexión quizá para quien nos escucha. A menudo se pone el Renacimiento como la gran recuperación de lo clásico, ¿no? Como si la Edad Media fuera un paréntesis. Pero ¿hasta qué punto las cosas que se crearon en la Edad Media, las universidades, los parlamentos iniciales, ciertas bases del derecho, incluso la propia idea de Europa, no fueron tan o más decisivas para el mundo que vino después que la herencia clásica? Una pregunta para darle vueltas. Desde luego, un legado medieval potentísimo y a veces olvidado. Bienvenida o bienvenido a esta exploración de, una auténtica proeza de la ingeniería moderna, el Eurotúnel. Esa conexión vital bajo el Canal de la Mancha entre Gran Bretaña y Francia. Hola. Hoy nos vamos a basar en extractos de Wikipedia que detallan bastante bien su concepción, los desafíos enormes de la construcción y cómo funciona hoy en día. El objetivo es, digamos, sacar lo esencial de esta infraestructura que es monumental. Sí, una obra impresionante de verdad. Une Folkestone y Coquelles. Y ojo, tiene la sección submarina más larga del mundo. 37,9 kilómetros. Y llega a estar a 75 metros bajo el lecho marino. Tela. Así es. Y lo más curioso, quizá, es que la idea no es ni mucho menos nueva. Tiene una historia larguísima detrás. Vamos a ver cómo se llegó a hacer realidad. Es verdad, al mirar las fuentes me quedé un poco sorprendido. La idea de un túnel ahí debajo no es del siglo XX ni nada parecido. Había planes ya en 1802. Cuesta imaginarlo, ¿eh? Carruajes bajo el mar. Efectivamente. Eran conceptos muy iniciales, claro, adaptados a la tecnología de entonces. Pero, bueno, hubo intentos más serios ya en la década de 1880. Se empezó a excavar, fíjate, desde ambos lados con unas máquinas perforadoras bastante primitivas para lo que hay hoy. ¿Y qué pasó? Pues que el proyecto se paró, sobre todo por el miedo británico a que pudiera usarse para una invasión militar. Lo curioso es que un siglo después, durante la construcción moderna, se encontraron partes de esas excavaciones antiguas. Qué bueno. Y luego, varios intentos fallidos más, ¿no? Incluyendo uno que canceló el gobierno británico justo al empezar, en 1975. Pero el proyecto resurgió con fuerza en los años 80. Sí, ahí se pusieron de acuerdo Margaret Thatcher y François Mitterrand. Lo impulsaron, pero pusieron una condición clave, que marcó todo. La financiación tenía que ser totalmente privada, nada de dinero público. Uf, eso debió ser un reto financiero enorme. Colosal. Y es una de las grandes lecciones de estos megaproyectos, la parte financiera. El coste final en 1994, fue de 4.650 millones de libras, pero de 1985, un sobrecoste del 80% sobre lo que se había calculado. 80%. Sí, sí. Y se debió, en parte, a que las exigencias de seguridad y medioambientales fueron mayores de lo que se pensó al principio. Hablemos un poco de la construcción. Me imagino la escena. 11 tuneladoras gigantes, las TBMs estas, trabajando ahí debajo. Exacto, 11.000 máquinas excavando a la vez desde Inglaterra y desde Francia. La clave geológica fue encontrar y seguir una capa específica, la marga de tiza.
Se eligió porque, bueno, es impermeable, relativamente fácil de excavar y sobre todo estable. ¿Y no hicieron un túnel, sino tres? Eso es. 2 túneles principales, por donde van los trenes, y uno de servicio, más pequeño, justo en medio. Este es fundamental para el mantenimiento y sobre todo para evacuaciones seguras si pasa algo. Están conectados a los túneles principales por pasajes cada 375 metros, más o menos. ¿Y fue igual de fácil excavar en ambos lados? Pues no, las fuentes dicen que la geología en el lado francés fue más complicada. La roca estaba más rota, más inestable de lo previsto. Y eso obligó a usar otras técnicas, más lentas, más caras. Añadió un desafío extra. Y entonces, el gran momento. El encuentro bajo el mar. El 1 de diciembre de 1990, cuando los túneles de servicio se unieron. Exacto. La imagen esa de Graham Fagg, inglés, y Philippe Cosset, francés, rompiendo la última pared y dándose la mano, es muy potente. Y el desfase fue mínimo, ¿eh? Apenas 36 centímetros. Increíble precisión. Y la anécdota que recogen las fuentes es que el primer objeto que cruzó oficialmente fue un osito Paddington de juguete. No me digas. Sí, sí. Luego ya la inauguración oficial fue en mayo del 94, con la reina Isabel II y Mitterrand. Y desde entonces, pues lo usan los trenes Eurostar, el servicio Le Shuttle, que lleva coches y camiones en trenes lanzadera, y los trenes de mercancías. Hay un detalle de ingeniería que leí y me pareció, vamos, alucinante. El sistema de refrigeración. Por lo visto, los trenes a alta velocidad generan tantísimo calor ahí dentro. Muchísimo. Por la fricción, los motores, en un espacio cerrado, sin refrigeración, dicen que la temperatura podría llegar a 50 grados Celsius. Sería insoportable y peligroso. 50 grados. Claro, por eso tuvieron que instalar una red enorme de tuberías, casi 500 kilómetros, por las que circula agua fría constantemente para mantener la temperatura controlada. Vaya obra de ingeniería también esa parte. Desde luego. Y aunque la seguridad es máxima, ha habido incidentes. Algunos incendios en las lanzaderas de camiones en el 96, en 2008, pero los sistemas de detección, de extinción y sobre todo la opción de evacuar por el túnel de servicio han funcionado. Han demostrado que el diseño es muy robusto en seguridad. Bueno, pues hemos repasado una historia larguísima, un desafío de ingeniería brutal y cómo funciona hoy esta conexión que es única. Pone en perspectiva la escala de todo esto. Sí, la verdad es que sí. Y quizá, como reflexión final, ¿no?, de lo que hemos visto en las fuentes, queda una pregunta interesante. A pesar de los sobrecostes tremendos y de los debates sobre si ha sido rentable, sobre todo para el Reino Unido, ¿cómo valoramos el Eurotúnel? Claro. ¿Es sobre todo un símbolo del triunfo de la ingeniería, de la perseverancia, de que se pueden superar obstáculos enormes? ¿O es también, digamos, una advertencia sobre la ambición a veces desmedida y los riesgos financieros gigantescos de estos megaproyectos? Es algo para darle una vuelta, creo yo.